Bienvenidos a Florece, el podcast donde la fe y el propósito se encuentran. Soy Claudia Capellán y te invito a abrir tu corazón para lo que Dios tiene para tu vida hoy. Comencemos. Hola, bienvenidos a Florece. Hoy con un episodio maravilloso porque tengo un invitado de verdad de lujo espectacular. Mejor dicho, es un personaje que conozco muy bien. Es Andy Caro, bienvenido, hijo, a este episodio. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Andy, la verdad estoy muy contento de estar aquí, muy feliz, muy emocionado. Pues sí, hoy tenemos esta oportunidad de estar hoy aquí compartiendo un poco con ustedes, un poco con mi mamá que está aquí al lado mío. Y nada, así que comencemos. Bueno, hijo, estamos muy contentos por todo lo que Dios está haciendo contigo, en tu vida, toda la proyección, pero todas las cosas tienen un inicio, un esfuerzo, un sacrificio. Empecemos contando que tú de tu experiencia en el hogar en que naciste, tu infancia, tu amor por la música, en qué momento se despertó. Bueno, háblanos un poquito de eso. Bueno, desde que yo tengo memoria siempre me ha gustado la música. Desde que yo era muy chiquito, muy niño. Primero empecé tocando la batería como a los 9 años, más o menos. Empecé tocando la batería como a los 9 años aquí en la academia de la iglesia. Luego me gustó muchísimo más, fui tocando la batería, para mí la batería es lo mejor, o sea, es el instrumento mi instrumento favorito. Luego empecé con guitarra, ya estaba un poquito más grande, como unos 12 años, pero siempre había cantado, desde siempre. De hecho, si investigan lo suficiente, hay por allá un cover mío cuando tenía como unos 11 años, Ah, sí, la de una canción. canción, sí, de una canción de mi tío, de Diego Rossi, está por allá, quién sabe en dónde estará ese video, pero aparezco yo cantando con mis amigos allá atrás como un niño. Siempre me ha gustado cantar, pero primero me enfoqué como en lo musical, luego aprendí yo solo a tocar piano. Aprendí yo en la pandemia, si no estoy mal, en el 2020 empecé yo a como a interesarme por el piano. Había un piano ahí en mi casa, ahí entonces empecé a darle, a darle. Al final descubrí que a mí lo que más me apasionaba, número uno, la batería, y número dos, el canto, la voz y componer, me encantaba muchísimo. Y también estaba muy agradecido con Dios porque al fin y al cabo fue Él quien me dio estos talentos. O sea, siento que Él fue quien puso esa semilla en mi corazón, Él puso en mí ese don y estoy agradecido con Él porque me ha permitido hasta el día de hoy seguir expresando ese talento, seguir expresando adoración a través de ese talento. Así que así fue como comenzó todo y espero seguir aprendiendo y aprendiendo, aprendiendo muchísimo más. Muchísimo más. Yo recuerdo cuando tú estabas pequeño, voy a contar aquí algo, que tu papá tenía una guitarra que le había heredado el papá a él. Sí. Y entonces tu papá tenía la guitarra, él la tocaba y cuando la dejaba por ahí, resulta que tú no caminabas, sino que gateabas y cuando te veíamos estabas encima de la guitarra dándole las cuerdas así durísimo y le dabas a la una y luego seguías con la otra y luego con la otra. Y me acuerdo que tu papá dijo, mi amor, él va a ser músico, porque nosotros pensábamos que Joseph, tu hermano mayor, era el que iba a ser el músico. Sí. Y entonces, cuando tú empezaste con ese amor por esa guitarra que todos los días y hacía que te la bajara y hacía caras que te bajara la guitarra para montarte encima de ella, y tenías como 8 meses, tu papá dijo, él va a ser el músico. Bueno, hijo, ¿cómo fue el proceso de crecer dentro de un hogar de pastores? Porque todo hijo de pastor tiene un trauma que contar. ¿Tú, cómo fue tu proceso de crecer en un hogar de hijos de pastores? Bueno, yo creo que ser hijo de pastor, para mí, bueno, para mí, en mi punto de vista, es increíble. O sea, es un privilegio. A veces sí es difícil, a veces sí es como un poco duro, principalmente por situaciones que suelen pasar en todas las iglesias. Yo creo que pasan en todas las iglesias, discusiones o cosas o personas, porque al fin y al cabo las ovejas son ovejas y son personas en formación, tal vez personas que tienen toda una vida en el Evangelio y están tratando de descubrir o personas que no conocen absolutamente nada de quién es Jesús y están descubriendo quién es Jesús. Entonces, el pastor recibe a todo ese tipo de personas, algunos con heridas, algunos con traumas, algunos con dolores, algunos sanos, algunos enfermos. Y el trabajo del pastor es llevar a esas personas a los pies de Cristo. Entonces, uno conoce historias y historias, pero yo creo que más de esas cosas malas, yo tengo muchas más cosas buenas que hablar acerca de ser hijo de pastor. Una de las cosas es que bueno, uno de hijo de pastor conoce
conoce muchísimo cómo es el ambiente de la iglesia, uno crece con amigos, uno crece con personas a su alrededor, uno crece con La música la también es una música, personas que oportunidad. lo aman, uno tiene el como el privilegio de estar en la iglesia regularmente, entonces tiene como los instrumentos más accesibles, entonces uno puede como investigar más ahí. Entonces, también el caso de ser familia, el caso de ser familia cristiana y familia que nació y con bases cristianas es que siempre hay respeto, siempre hay valores, siempre hay principios en esa casa, siempre hay algo que uno le dice, y yo creo que es el Espíritu Santo que uno le dice: y esto está mal, esto está bien". Y también cosas como, por ejemplo, uno hijo de pastor, uno va y llega la pareja triste, llega: "Pastor, una consejería", y uno va y se asoma y pone la orejita para escuchar qué es lo que está pasando. Porque todos los hijos de pastores, así me digan que no, jamás, todos los hijos de los pastores hemos echado chisme en algún punto de la Han vida. parado oreja para ver los papás que Exactamente, y que están. estar hablando mi papá con ese y para ahí sí, ahí en la puerta de la oficina o en la casa, en las escaleras ahí escuchando. Entonces, eso es muy chévere también, ser hijo de pastor. Pero principalmente con mi crecimiento, pienso que el estar siempre, toda la vida en la iglesia me ha dado bases, y esa base es la palabra de Dios. Creo que la palabra de Dios es la base. Cristo es la base para todo cristiano, pero cuando vengan las tribulaciones, uno se tiene que sostener a la palabra de Dios. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha ayudado. Y yo creo que eso es lo que yo más rescato de haber crecido en un hogar cristiano. Bueno, Andy, cuando tú estabas en la batería, Ujú. obviamente, se buscaba la oportunidad de cantar dentro de la iglesia. ¿Cómo fue tu proceso? Porque la gente dice: "Ay, es que es el hijo del pastor y tiene los privilegios", pero tú tuviste un proceso donde tú eras el suplente del baterista y luego esperando tu oportunidad para cantar en la alabanza. ¿Cómo fue eso y tú cómo te sentías con respecto a eso? Bueno, en nuestra iglesia teníamos servicio los miércoles a las 7. Y era muy complicado para los chicos ya grandes, los que están en la alabanza ya grandes por el tema de trabajo, estudio. Y yo estaba como en mi adolescencia, tenía como unos 15, 14, por ahí más o menos, de 14 a 16 años. Y fue esa época en la que me empezaron a decir que por favor vaya y que me reemplazara a tal persona, ve y reemplaza a tal persona, ve y reemplaza. Entonces, no fue así como que, hey, llegó el hijo del pastor, subámoslo de una, sino que fue un poco más tranqui, fue como que primero reemplaza, primero ve. Al principio a mí me frustraba, obviamente, tenía 14 años y yo decía: "¿Por qué? ¿Por qué siempre me toca reemplazar? Yo quiero tocar un domingo, quiero tocar un domingo". No te ponían los domingos, No, era nunca. el reemplazo de Sí, los el reemplazo de miércoles. los miércoles. Y claro, el culto de miércoles, pues, no es tan chévere como un domingo, porque el domingo viene toda la iglesia, Ah. viene toda la gente, uno esperando ahí que lo vean tocar, para hacerse el cha pero claro, el culto de miércoles regularmente iban abuelitos, abuelitas, personas que iban, que igual se llenaba el servicio, pero claro, lo chévere de alguien, lo chévere de la alabanza era: "Yo quiero tocar un domingo, yo quiero tocar un domingo, quiero tocar un domingo", y para todos era como: "Yo quiero tocar un domingo", y me ponían los miércoles a reemplazar y yo: "Otra vez no, otra vez no". Hasta que yo aprendí, tuve paciencia, yo sé que el Señor me trabajaba en la paciencia, entonces yo esperé con paciencia, luego se dio la oportunidad. Yo quiero expresar esto, y es que nada fue de un día para otro, y nada fue fácil, y nada fue de una vez simplemente porque era el hijo del pastor, sino que aún dentro de mi propia iglesia yo tuve que vivir un proceso de aprendizaje, no solamente aprendizaje musical, sino también espiritual, conocer quién es Jesús, a quién le adoramos, conocer cómo es el movimiento en la alabanza y la adoración, cómo suceden las cosas. Entonces, no fue inmediatamente, no fue de una vez, sino que fue aprendiendo, aprendiendo, siempre aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y ya después subí principalmente a la batería, pero a mí siempre tenía como esas ganas de cantar y yo desde la batería iba cantando. Mi hermano mayor era el que cantaba, Joseph, él siempre dice que él me estaba cuidando el puesto. Dice que él me estaba cuidando el puesto para que nadie se suba, porque ese puesto es de mi hermano, porque él decía que él me estaba cuidando el puesto. Cuando él ya decidió hacerse a un lado, porque a él le apasiona lo que tiene que ver con fotografía, con editar videos, En con la redes actuación, sociales, redes sí. sociales, más que la propia música, pero a mí sí me apasiona lo que es la música, cantar esto. Entonces él estaba ahí como por guardarme el sitio. Ya cuando él se hizo a un lado, ya me dijo: "Sube de una", yo me subí de una contento, feliz, y eso fue como en el 2020, fue inmediatamente a principios del 2020 y luego entró la pandemia. Que te subiste emocionado, porque también cabe aclarar que no era el grupo principal, sino que era el grupo juvenil, Juvenil, sí, sí, que sí. tocaba una vez al mes, o creo que los quintos domingos era que tocaban, entonces, Nosotros tocábamos el cuarto domingo de cada mes. El grupo juvenil, yo tocaba la batería, yo tocaba la batería en ese culto y mi hermano era el que cantaba con otros chicos. Éramos como el grupo de los jóvenes, de la alabanza de los jóvenes, pero también se les dio la oportunidad de tocar un domingo.
porque el domingo solo tocaban como los grandes, por decirlo así. Entonces, se les dio la oportunidad para que tocaran los cuartos domingos de cada mes, Sí. ahí yo empecé. Y bueno, empecé yo a cantar y luego entró la pandemia. ¿Y cómo te sentiste? Qué frustración, es mi oportunidad y entra la Sí, pandemia. y entra la pandemia, pero aún incluso, como claro, uno entra y esto también es otra cosa de los pastores. Todo hijo de pastor aprendió a usar Facebook en pandemia, ayudándole al papá. A transmitir. Sí, a transmitir, uno viendo tutoriales, uno cómo se transmite, porque claro, ¿quién más iba a ayudar a los pastores? Los hijos. ¿Quién más va a ayudar a los pastores si cada uno está encerrado en su casa? Entonces, ahí también está el valor de los hijos de los pastores, nosotros, de que nadie iba a ir en pandemia, en cuarentena, a ir allá a ayudar al pastor, le tocaba a los chinitos. Entonces, nos tocó a nosotros, montamos ahí como una especie de mini estudio, una cosa súper sencilla con una guitarra y una voz. Ahí fue donde yo aprendí a ministrar. La manera en la que yo aprendí a ministrar fue viendo una cámara, no viendo a la gente, sino viendo una O sea, cámara. la pandemia fue el proceso, fue tu lugar donde empezaste a ministrarle a la gente. Sí, la pandemia fue ahí, o sea, va a sonar como chistoso, pero las primeras personas que yo les ministré fue a un celular. Así fue, a través de la pantalla, porque, claro, yo estaba emocionado y nadie más estaba. Es que eso fue lo que yo digo, que gracias Dios le agradezco porque nadie más podía. Todos estamos encerrados, Ujú. en cuarentena. Entonces ahí fue donde yo aprendí. Me acuerdo que cantamos los jueves en la noche. Ahí fue donde yo aprendí. Ahí a empezar a dirigir, a ministrar, a animar a la gente con la guitarra. Entonces fue un proceso bastante, bastante lindo. Bueno, ya después en pandemia nos dieron la oportunidad, en nuestra ciudad de unos permisos para las personas que tenían que salir, digamos, los médicos, eso, y entre eso se incluyó la gente de audiovisuales de las iglesias y los músicos. Ahí fue cuando dijimos: "Listo, con nuestro permiso", salíamos a reunirnos en la iglesia a hacer los pregrabados. Ahí también empezaste a cantar, ¿cierto? También empezaste a dirigir, pero lo mismo, mirando la cámara. Sí, exactamente. Éramos los músicos, yo dirigiendo y habían 3 o sí, como 3 o 4 personas, pero detrás de cámara, pero no estaban como tal recibiendo, sino que estaban cuadrando cosas, cuadrando luces, cuadrando cámaras, etc. Entonces, ahí también empecé y claro, esa fue una época muy extraña porque la pandemia, ¿cómo lo explico? O sea, la pandemia hizo que la iglesia, todas las iglesias se convirtieran ya en streaming. A lo que voy es que antes de la pandemia muchísimas iglesias no tenían ni Facebook, no tenían ni redes sociales, pero la pandemia obligó a las iglesias a abrirse un Facebook, a transmitir, los obligó, sí o sí, Y los hijos de pastores a les obligó a aprender. aprender a iniciar un live en Facebook, La obligó, les locura. obligó. Entonces, claro, claro, hay momentos en los que uno se escucha, uno ve la transmisión, es que era muy raro porque escucharte a ti mismo y verte como uno como ministras y eso es bastante raro. Y así fue como yo también aprendí, siento que eso también Dios trabajó en mi autoestima, porque sí o sí tenías que verte sí o sí, porque creo que grabamos como un jueves y el culto salía el domingo en la mañana y te veías. Entonces, no es como ahora que si yo quiero verme, pues no me veo y a veces hasta en ciertos lugares se transmite solamente la prédica, pero en esa época de pandemia se transmitía todo, Sí. era obligatorio y me tocó verme. A veces con errores, a veces yo decía: "Uy, no, ¿qué estoy cantando? Uy, no, ¿qué estoy diciendo? Uy, Juan Andrés, ¿usted por qué hizo eso?". Pero ya luego Dios me empezó a trabajar en ese sentido, y yo creo que la pandemia fue un proceso para mí. Yo digo que fue un proceso para mí. Bueno, bueno, hijo, estamos a punto ya, este fin de semana de mostrar, lanzar tu primera canción, Ujú. tu primera canción. ¿Cómo fue el proceso y cómo son los procesos de composición? ¿Quiénes componen? ¿Quién compuso esta canción? ¿Cómo haces tú para... Háblanos un poquito de todo este tema de componer, porque a la gente le encanta el tema de la composición, pero ¿cómo haces tú? Bueno, la canción se llama Declararé. La canción es un hermoso canto en el que vamos y declaramos la victoria que Jesús, hizo por nosotros, porque definitivamente lo que Jesús hizo en la cruz es una victoria. Salvó a la humanidad, Exacto. salvó y redimió y limpió a las personas. Era un rey, él era un rey arriba en el cielo y se hizo hombre, entonces fue una victoria de proclamar lo que él hizo, lo que su reino hizo por nosotros. Entonces Declaré empezó con esa idea con una música fresca, con un aire un poco más funk, un poco más movidito. La persona que más aportó en la composición fue mi hermano, Josh, porque él es un genio para componer, él se le ocurren cosas demasiado locas, yo digo: "¿Cómo se le ocurrió eso?". Él es un genio para escribir. No le gusta tanto estar en tarima, cantar y eso, pero le gusta mucho escribir, le gusta mucho escribir. De por sí él lee muchísimo, también escribe muchísimo.
Él me ayudó principalmente en la composición, gran parte de la composición. Em, para la grabación, para la producción fue David Capellán. ¿Ya estuvo aquí Sí, ya también? estuvo aquí hace unas semanas. Él, para mí también él es un genio, él es un genio en la música, él toca el piano, para mí él es un genio, de verdad, para mí él es un genio. Y, él le dio ese toque funk que estábamos buscando, como ese toque disco que estábamos buscando, entonces fue de verdad un regalo de Dios tenerlo en ese proyecto. Giselle, Emanuel, ellos fueron los que grabaron los coros. Yo les dije: "Acompáñenme, ayude con estos coros, yo creo que se escuche diferente, con distintas sonoridades", y bueno, ellos grabaron los coros. Entonces, fue un proceso de un equipo muy grande. Juan José también, se me olvidaba, Juan José fue el que grabó guitarras. Él puso esa primera idea funk, porque antes la canción no sonaba tan funk, hasta que él empezó con la guitarra a darle así a ese sentido. Entonces, él también aportó muchísimo al cambio de esta canción para que sonara como suena hoy. Entonces, yo creo que es un equipo muy grande, ellos me han ayudado muchísimo, yo estoy muy agradecido con Dios por sus vidas y porque Dios puso en ellos cada cosa que necesitaba para esa canción. Yo creo que Dios es tan inteligente que Él tiene la matemática tan perfecta que le puso a cada uno lo que tenía que aportar, Ujú. incluyéndome, para que saliera como salió. Así que yo estoy segurísimo de que va a ser una gran bendición para todas las personas que la escuchen. Y esta es la primera, pero hay otras también que ya tú compones, que escribes, que sea con Giselle, con Joss o tú solito. ¿Cómo haces tú cuando te sientas a escribir? De hecho, en TikTok tienes algo que se llama Así suena la Biblia. Todo eso son composiciones tuyas, ¿verdad? ¿Cómo haces tú para que te llegue así la creatividad? Bueno, hay distintas maneras para componer, ¿no? Hay gente que primero agarra la canción, agarra la música y luego sobre la pista empieza a improvisar. Hay gente que hace primero la letra y luego le pone. Yo lo que hago es primero poner un poco un piano, aunque sea un fondo, y abro la Biblia. Yo creo que la Biblia está todo. Creo Ujú. que la mayor inspiración para un músico, para un compositor, debe estar en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, es lo que Dios dijo, es la voz de Él. Sí. Así que yo busco principalmente en la palabra, referencias en la palabra, cosas que a mí me puedan llenar, y estoy tan seguro de ponerlas ahí porque no son mis palabras, sino que son las palabras de Dios. Estoy tan seguro de ponerlas en la canción y sé que no me estoy equivocando, sé que no estoy cometiendo errores porque es la propia Biblia. Y estoy muy seguro de lo que escribo, estoy muy seguro de lo que canto porque es la palabra de Dios. Entonces, yo creo que lo primero, lo fundamental para alguien que compone, para alguien que escribe, para alguien que incluso quiere escribir alguna canción, un himno, es ir a la palabra de Dios. Porque si no vas a la palabra de Dios, terminan siendo palabras tuyas. Y lo importante es que sea la palabra de Dios, es a Dios al que le cantamos. Y su palabra tiene tanta información, la Biblia tiene tantas cosas, tiene tantas historias, tiene tantas bellezas, tiene poesía, tiene romance, tiene novelas, tiene películas de terror, películas de acción. La Biblia es increíble. Entonces Sí, yo creo sí. que en la Biblia está todo, solamente es elegir de entre todo lo que está en la palabra bueno, ¿qué es lo que? Y también en mi caso, yo pienso, suelo pensar mucho en la iglesia. Suelo pensar en qué es lo que la iglesia necesita escuchar en este tiempo. ¿Qué es lo que la iglesia necesita saber en este tiempo? ¿O qué es lo que la palabra tiene que la iglesia necesita? Entonces busco y pienso en la palabra y pienso también en la iglesia. Como en la necesidad del pueblo, ¿no? Entonces, con base a eso, tú escribes la canción, lees la Biblia y vas combinando, obviamente rimando esto con esto, quito esto, y bueno, tú la grabas y le haces un filtro después de que tú la escuches, de pronto grabas lo que escribiste o tal cual se queda así. Yo la escribo, bueno, primero hago la canción, como te digo, hago un piano o algo, la escribo, empiezo con la Biblia, escribo. De vez en cuando se agregan ciertas cositas, pero que son bíblicamente correctas, Claro. principalmente la Biblia es lo más importante. Y siempre se la envío a mi hermano, a Joss. Él es como mi último filtro. Si se la muestro, él dice, sí, está bien, sale. Si él dice: cámbiale esto", porque yo confío mucho en su punto de vista, porque él tiene muy buenas ideas. Todo lo que yo escribo, lo que termino de escribir, se lo envío tanto a él como a mi papá, que es el pastor, para que Para que no haya obviamente ningún sí, problemita teológico sí, ahí, exactamente. Entonces, todo se tiene que enviar al pastor, porque luego uno termina cantando cualquier una cosa herejía por ahí. sí, una herejía por ahí, entonces uno dice: wow". Entonces, primero se le envía al pastor, porque él comprueba bíblicamente si eso es correcto, esto no está bien bíblicamente porque Jesús hizo esto y esto y esto y esto. Y dice, ah, mira, ¿sí ves? Porque a veces nos dejamos llevar un poco ¿cómo te explico yo? Por las cosas que uno vive, emocionales. Sí. Y hay muchas cosas emocionales que no vienen de Dios. Hay cosas emocionales que no vienen de Dios.
Y uno suele poner esas cosas emocionales en canciones, y terminan siendo canciones dedicadas a mi emoción, y no canciones dedicadas a Dios. Entonces, ahí es cuando entra el pastor y me dice: "Pastor, mira esto", y dice: "Bueno, si esto sí, esto no, esto tal". Entonces, ese es mi filtro que yo cruzo, Los 2 filtros, ajá, tu mi papá y tu hermano y hermano. mi papá, porque mi papá es un sabio en la escritura, y mi hermano es un sabio para escribir. Y bueno, tú también tienes tu productor, que David Capellán, que estuvo acá, que también Ujú. es familia, y le mandas a él me decía que a veces tú le mandas con ideas y a veces le dices: "Haga lo que quiera". Sí, tal Entonces, cual. ¿cómo es eso? Es que todo depende muchísimo de lo que yo tenga en la canción escrita. A veces se me ocurre con guitarra, digo: "Mira, aquí quiero que hagas esto". Pero David David y yo tenemos como muchas como conexiones en la música, porque él termina teniendo las mismas ideas que yo tenía, y yo Okey. termino teniendo las mismas ideas que él tenía. Entonces, nunca es como que: "David, eso no me gustó, ese género no me gusta, yo no lo imaginé así", sino que siempre termina como yo me lo imaginé, aún sin yo decírselo. Yo creo que él de verdad entiende tanto la música y entiende tanto cómo se está moviendo el Espíritu Santo a nivel musical en este tiempo, que él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. O yo creo que incluso su espíritu sabe perfectamente lo que tiene que hacer, sin él siquiera saberlo. Entonces es muy, muy, muy fácil. La verdad, yo digo que es muy fácil porque él capta las ideas así, propone nuevas ideas. A veces yo le envío una canción, un track, mi voz y una guitarra y termina sonando increíble. Y digo, ¿cómo se le ocurrió? Entonces yo creo que también él influye muchísimo en este proyecto por su facilidad en encontrar el género adecuado para cada letra que se escribe. Yo creo que eso es súper, súper importante. En eso es lo que yo digo que nos entendemos perfectamente. Bueno, hijo, entonces ahorita estamos a puertas del lanzamiento de tu primera canción, luchada, orada, trabajada, con mucho tiempo orando por este proyecto, ayunando, bueno, súper conectados con Dios. ¿Cuáles son todas tus expectativas? Porque muchas personas, la expectativa es quiero hacerme viral, quiero hacerme famoso, quiero ser no sé qué. ¿Cuáles son tus expectativas al tener este sueño de la música, eh, llevar tus canciones a otras personas y todo este proceso, porque es un llamado porque también quiero contar algo acá antes de que tú contestes, que cuando estabas en el vientre, me acuerdo que vino un Una profeta barriguita. y entonces me puso las manos en el vientre y me dijo, aquí hay una nación de adoración. Entonces siempre hemos creído en lo que Dios tiene para ti. Pero ¿cómo te ves tú y qué esperas de todo la realización y el comienzo de este sueño? ¿Cómo te proyectas? Bueno, yo quiero que la gente entienda, yo sé que hay gente que lo entiende, pero que aún más gente lo entienda, que el Espíritu Santo no solo se mueve en quebrantamiento o en lágrimas o en yo tirarme, sino el Espíritu Santo también se mueve en gozo. Él también se mueve en alegría, él también se mueve en gritar adoración, en exaltar su nombre a Dios. Yo creo que el Espíritu Santo se mueve también en eso. Entonces, mi expectativa con Declararé es que se sienta el Espíritu Santo, que la gente pueda decir: "Uy, yo siento el Espíritu Santo", pero, pues, sí, pero sientes el Espíritu Santo con chicos que están ahí bailando y Mm, con la música. Sí, que se sienta así, porque no he encontrado el primer versículo que diga: "El Espíritu Santo solo te va a hacer llorar y ya". El ujú. Espíritu Santo hace muchas más cosas, te llena de gozo, te llena de alegría, te llena de paz. Yo quiero transmitir eso, porque se ha empezado a pensar de que solo es para llorar, de que, si alguien tiene el Espíritu Santo es porque llora mucho, está muy quebrantado siempre. Y no, también es porque es feliz, porque también es gozoso, porque vive la vida con alegría, porque agradece a Así Dios por es. lo que le ha dado. Entonces, declaré ese es mi objetivo, que la gente sienta el Espíritu Santo aún en esos momentos de gozo, que se sienta alegre, que el Espíritu Santo también se sienta como un aire fresco que alivia. Y con respecto a este proyecto que viene a continuación, yo le he dicho mucho a Dios que yo quiero que se haga su voluntad, que Él sea quien me lleve, que Él me acompañe, que Él me lleve de su mano y que me mantenga con los pies sobre la tierra principalmente, que el Señor sea quien me direccione y que Él abra las puertas que Él tenga que abrir, que cierre las puertas que tenga que cerrar, que traiga lo que tenga que traer y que me quite lo que tenga que quitar, lo que sea, pero que cualquier cosa que ocurra esté dentro de su propia voluntad. Ese es mi mayor propósito, mi mayor sueño, mi mayor voluntad es que se haga su voluntad. Eso es lo que yo quiero, que en cada canción, en cada composición, esté Dios reflejado, esté lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros reflejado, y que en mi vida incluso también sea un reflejo de lo que Jesús es. Excelente, excelente. Estamos todos súper expectantes de este gran lanzamiento de Andy Caro, Declararé, que es un tema muy hermoso porque es como una canción de donde se exalta todo lo maravilloso que es Dios, Ujú. ¿cierto? Declararé tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad, bueno, todo lo que es el Señor
para con nosotros y es algo de verdad que la invitación es para que las personas estén ahí súper atentas. Bueno, Andy, queremos unas palabras bien especiales para todos esos soñadores como tú. Hoy hay muchísimos chicos que como tú están empezando o tienen un plan, están soñando, tienen sus canciones por allá guardadas en un cajón, en el baúl del recuerdo. Todos esos chicos que están soñando con hacer algo para Dios y que a veces pues no ha habido la oportunidad, la puerta no se ha abierto. Una palabra muy especial para ellos donde tú les digas, bueno, una voz de esperanza. Bueno, primeramente, lo más importante, yo digo que te aferres a la Biblia. Yo creo que aferrarse a la palabra de Dios, a sus escrituras, a sus enseñanzas, a las palabras que Jesús dijo, a lo que Él nos enseñó, a perdonar al hermano, a poner la otra mejilla. Yo creo que lo más importante es aferrarse a la palabra. En la palabra está todo, porque hay gente que se postra y ora: "Señor, pero dame una respuesta", y la Biblia por allá empolvada en el armario. O sea, ahí está, la respuesta está ahí. O sea, sácala del armario y léela. La respuesta está en la palabra y la palabra es súper importante, porque la palabra te llena de fe cuando te falta fe, te llena de paz cuando te falta paz, te llena de alegría cuando te falta alegría, y todo eso está en la palabra. Así que yo creo que, número uno, enfócate y aférrate a la Biblia, a la palabra de Dios. Número dos, y también súper importante, ten fe. Yo creo que la fe es súper, súper importante porque por medio de la fe era que Jesús hacía los milagros. Siempre que una persona era sanada, Jesús le decía: "Tu fe te ha sanado". Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Es porque nuestra fe tiene ese poder. Nuestra fe tiene el poder de salvarnos, de sanarnos, porque la fe es la que nos lleva a los pies de Cristo. Así que y por último, yo digo que planear las cosas. Nada va a funcionar si se improvisa. Así de sencillo. Si uno piensa, yo quiero ser increíble, pero si no lo improvisas, sí, perdón, si no lo planeas, si no lo escribes, si no lo piensas, no va a salir bien y va a quedarse como una idea en tu cabeza. Así que esos serían mis tips o mi palabra para Consejos. ti, mis consejos para ti. Número uno, aférrate a quién es Dios, a lo que Él hizo, aférrate a sus enseñanzas. Número dos, ten fe. Y número tres, planea las cosas. Las cosas se tienen que planear, llevar con orden. Hazte una idea de lo que quieres hacer. Así sea hacer música o hacer cualquier otro tipo de proyecto, planea las cosas y ten fe en ese proyecto. Y mucha paciencia porque también se lleva tiempo, ¿no? Para realizar un Ujú. sueño, no es de un día para otro, no es mágico, lo que tú nos contabas, tuviste que pasar un proceso para estar en la alabanza siendo el hijo del pastor, o sea, el proceso de tocar los miércoles, a tocar el último domingo, luego a cantar poco a poco, a que te dieran la oportunidad y bueno, ya hoy eres parte del equipo que ministra los domingos en la iglesia, entonces también ser muy paciente, ¿verdad? Siempre tener paciencia y dejarse formar por el Señor. Y esto lo digo para los pastores que nos ven, las pastoras, los líderes, no presionen a la iglesia a que su hijo tiene que estar en el altar. Llévelo en el proceso de Dios, que tenga clases, que su música, la danza, el don que tenga, el talento que tenga, pero llévelo en el proceso de Dios para que en su corazón empiece a tener responsabilidad de darle valor a esa oportunidad del altar, ¿verdad? Bueno, hijo, necesitamos urgente ya las redes, tus redes sociales para las personas que nos están viendo y que le den seguir inmediatamente para que les llegue la notificación del estreno del video. Bueno, me pueden encontrar Andy Caro en todas las redes sociales. Andy Caro en Instagram, Andy Caro en TikTok, Andy Caro en YouTube, en Facebook. Solo busca Andy Caro en Instagram, Andy-Caro. Así estoy como en todas las redes sociales, Andy Caro en todas mis redes sociales. Así que ahí espero que me sigas muy pendientes porque Declararé está ya mismito en este momento, ya está para que la escuches, para que puedas sentir ese gozo del que te hablaba del Espíritu Santo. Así que suscríbete a mi canal de YouTube, Instagram, TikTok. Ahí también subo, como comentamos, así suena la Biblia y cositas que suelo hacer con la música y con la palabra. Eso sería todo, esas son mis redes sociales. Te repito, Andy Caro en todas ellas, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Muy bien, ya lo saben, así que bueno, estuvo con nosotros en este episodio Andy Caro, una nueva promesa de la música cristiana de Colombia para, como dice Giselle, la manager de Colombia Para para el el mundo, mundo. sí. Así que muchas gracias, nos vemos en un nuevo episodio de su podcast Florece. Bendiciones. Esto fue Florece. Gracias por escucharnos el día de hoy. Esperamos que la gracia y el favor del Señor te acompañe y que sigas
floreciendo en su propósito. Nos vemos en un próximo episodio.